Cuando revisamos la grabación por primera vez, nadie dijo nada durante varios segundos, no porque no hubiera nada que comentar, sino porque todos estábamos intentando encajar lo que estábamos viendo con lo que creíamos haber vivido, como si ambas cosas no pudieran existir al mismo tiempo dentro de la misma realidad, como si uno de los dos elementos tuviera que ser necesariamente falso, aunque ninguno de nosotros pudiera señalar exactamente cuál. Era una intervención rutinaria, o al menos eso es lo que constaba en el informe. Una llamada por posible alteración del orden en una vivienda, nada fuera de lo habitual, nada que justificara una revisión detallada más allá del procedimiento estándar. Y sin embargo, ahí estábamos, en una sala cerrada, mirando una pantalla, retrocediendo y avanzando una secuencia concreta una y otra vez, como si en algún momento fuera a revelarse algo diferente, algo que nos sacara de esa sensación incómoda de que había un error que no sabíamos localizar. La cámara corporal mostraba lo que debía mostrar: mi entrada en el edificio, el ascensor subiendo lentamente, el reflejo distorsionado en el espejo del interior, el pasillo largo y mal iluminado que llevaba hasta la puerta del piso desde el que había salido la llamada. Todo exactamente igual a como lo recordaba, o al menos a como creía recordarlo, porque a medida que avanzaban los segundos, empecé a notar algo que no encajaba del todo, algo que no podía señalar con precisión, pero que hacía que cada detalle resultara ligeramente extraño, como si la escena estuviera desplazada apenas un segundo respecto a mi memoria. Llegaba hasta la puerta, llamaba, esperaba, volvía a llamar. Todo normal, todo dentro de lo esperado. Incluso el silencio al otro lado parecía lógico en ese momento, porque no siempre hay respuesta inmediata, no siempre alguien abre a la primera, y sin embargo, cuando en la grabación la puerta se abrió, algo dentro de mí reaccionó de una forma que no esperaba, porque no recordaba ese momento con la claridad con la que debería. No recordaba quién había abierto, ni qué había visto exactamente al cruzar el umbral. Avanzamos unos segundos más. Entraba en la vivienda, linterna en mano, recorriendo un espacio oscuro, aparentemente vacío, con ese silencio denso que solo aparece en lugares donde debería haber vida pero no la hay, donde cada paso resuena más de lo normal porque no hay nada que lo amortigüe, nada que lo devuelva, nada que confirme que ese lugar sigue siendo habitable. Hasta ahí todo podía explicarse, todo encajaba dentro de lo razonable. Y entonces llegamos a ese punto, el minuto. No había corte visible, no había fallo técnico evidente. La grabación continuaba, pero algo cambiaba. No en la imagen, en la sensación. La cámara seguía avanzando por el interior del piso, pero el movimiento ya no era el mismo, no tenía la misma naturalidad, no respondía a la lógica de alguien inspeccionando un lugar desconocido. Era más lento, más contenido, como si cada paso estuviera medido, como si no se tratara de registrar el entorno, sino de dirigirse a un punto concreto. Y lo peor de todo era que no recordaba haber hecho eso, no recordaba haber avanzado de esa manera, no recordaba haber tomado esa dirección. ¿Recuerdas este momento?, preguntó uno de los compañeros sin apartar la vista de la pantalla. No respondí de inmediato, no porque estuviera dudando, sino porque en ese punto ya sabía la respuesta, y aún así necesitaba unos segundos más para asumirla, para decirla en voz alta y hacerla real, porque reconocerlo significaba aceptar que había estado allí, dentro de ese espacio, haciendo algo que mi propia memoria había decidido borrar por completo. No, dije finalmente. Nadie dijo nada más. Seguimos mirando. La cámara giraba lentamente hacia un pasillo interior, más oscuro que el resto de la vivienda, más estrecho, más cerrado, como si este lugar hubiera sido construido para separar algo, no solo físicamente, sino también visualmente, como si todo lo importante estuviera al final de ese recorrido, y no antes. Recordé entonces algo que no estaba en la grabación, una sensación, no una imagen, no un sonido, solo una impresión vaga de haber dudado antes de avanzar, de haber sentido que no debía seguir, de que había algo en ese espacio que no encajaba con el resto, algo que no tenía que ver con la intervención ni con la llamada, sino con algo previo, algo que ya estaba allí antes de que yo llegara. Pero en la grabación no había duda, no había pausa, no había vacilación. Avanzaba, directamente hacia el fondo. «Para aquí», dijo alguien. La imagen se detuvo. Y entonces lo vimos, la puerta al final del pasillo,
cerrada, y la cámara muy cerca, demasiado cerca, como si hubiera estado observándola durante más tiempo del necesario. «Sigue», dijo otro. La grabación continuó, y justo antes de que la mano tocara el pomo, la imagen hizo algo que ninguno de nosotros supo explicar. No fue un corte, no fue un fallo, fue un salto, apenas perceptible, pero suficiente. Un segundo después, la puerta ya estaba abierta, y yo estaba dentro, pero ese momento no estaba en mi memoria. No recordaba haber abierto esa puerta, no recordaba haber entrado, y sin embargo, ahí estaba, haciéndolo. Durante los primeros segundos después de que la puerta se abriera en la grabación, nadie en la sala dijo absolutamente nada. No porque no hubiera algo que comentar, sino porque todos estábamos intentando encontrar una forma lógica de explicar lo que acabábamos de ver, como si aceptar que ese pequeño salto en la imagen no tenía una causa evidente implicara asumir algo mucho más difícil de procesar, algo que no encajaba dentro de ningún procedimiento ni de ningún error técnico habitual. La cámara ya estaba dentro de la habitación, enfocando un espacio reducido, apenas iluminado por la linterna, con las paredes desnudas y una sensación extraña de abandono que no correspondía con un lugar habitado, como si ese piso hubiera dejado de ser una vivienda mucho antes de que alguien decidiera llamar a la policía, como si todo lo que había ocurrido allí no perteneciera a ese momento, sino algo que llevaba tiempo desarrollándose fuera de cualquier registro. Intenté forzar algún recuerdo, alguna imagen, algún detalle, pero no había nada. Era como si ese fragmento de tiempo simplemente no existiera en mi memoria, como si alguien hubiera eliminado ese minuto completo sin dejar rastro, sin dejar siquiera la sensación de haber olvidado algo, lo cual era incluso peor, porque implicaba que no había forma de reconstruirlo desde dentro. Seguimos avanzando en la grabación, lentamente, sin comentarios. La cámara giraba dentro de la habitación, recorriendo el suelo, las paredes, los rincones, como si estuviera buscando algo específico, no como parte de un protocolo, sino con una intención clara, dirigida. Y ese detalle fue el primero que me hizo sentir una incomodidad real, porque yo no recordaba estar buscando nada, no recordaba tener un objetivo dentro de esa vivienda, y sin embargo ahí estaba, moviéndome como si supiera exactamente dónde mirar. «Esto no es una inspección normal», dijo alguien en voz baja. No respondí. No hacía falta, porque todos lo estábamos viendo. La cámara se detuvo finalmente en un punto concreto de la habitación, el suelo. Había algo allí. Al principio no era evidente, no destacaba, no llamaba la atención, pero cuando la linterna se fijó en ese punto durante unos segundos más de lo normal, empezó a definirse una forma, algo que no encajaba con el resto del entorno, algo que no debería estar ahí si realmente aquel piso estuviera vacío. Una mancha, oscura, irregular, demasiado extensa para ser reciente. Y entonces la cámara hizo algo que terminó de romper cualquier intento de explicación lógica. Se agachó, lentamente, como si quien la llevara quisiera observar aquello de cerca, como si necesitara confirmarlo. Sentí un nudo en el estómago al ver ese movimiento, no por la imagen en sí, sino por lo que implicaba, porque ese gesto no era automático, no era instintivo, era deliberado, era el gesto de alguien que ya sabe lo que está mirando y aún así decide acercarse más. «Avanza», dijo el mismo compañero. La grabación continuó, y lo que apareció después fue lo que convirtió todo en algo imposible de ignorar. Junto a la mancha, parcialmente oculto por la sombra, había un objeto, metálico, pequeño, familiar. Durante un segundo nadie dijo nada, y luego alguien lo dijo: «Eso es tuyo». No fue una pregunta, era una afirmación, y no hizo falta comprobarlo. Lo sabía. Era mi linterna secundaria, la que no estaba registrada en el informe, la que nunca debería haber estado ahí. Sentí como el aire en la sala se volvía más denso, más difícil de respirar, como si en ese instante todo hubiera cambiado de nivel, como si ya no estuviéramos revisando una grabación extraña, sino enfrentándonos a algo que tenía consecuencias reales, algo que no podía explicarse con errores ni con fallos técnicos. «¿Cómo ha llegado eso ahí?», preguntó alguien. No respondí, porque en el fondo ya lo sabía. La cámara siguió moviéndose, se levantó, giró ligeramente hacia la izquierda, y entonces lo vimos. La puerta interior, entreabierta, oscura, mucho más oscura que el resto del piso,
Y en ese momento ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. Se escuchó un sonido, muy leve, pero claro. Un golpe. Desde dentro de esa habitación, la cámara se quedó completamente quieta, durante 1 segundo, 2, 3, y entonces empezó a avanzar hacia la puerta, sin dudar, sin vacilar, como si ya supiera lo que había al otro lado. «Para», dijo alguien, pero nadie pausó la grabación, porque todos queríamos verlo, porque en ese punto ya no se trataba de procedimiento, se trataba de entender qué había pasado en ese minuto que yo no recordaba. La cámara llegó hasta la puerta, se detuvo, y durante un instante no hizo nada, como si estuviera esperando, como si hubiera algo al otro lado esperando también. Durante unos segundos después de que la cámara se quedara frente a la puerta entreabierta, nadie en la sala hizo ningún comentario. No porque no hubiera algo evidente que señalar, sino porque todos entendíamos, de forma casi instintiva, que lo que estábamos a punto de ver no iba a encajar con ninguna explicación sencilla. Que ese momento, precisamente ese punto exacto de la grabación, era donde todo dejaba de ser una anomalía técnica para convertirse en algo mucho más difícil de justificar. La imagen permanecía fija, enfocando la oscuridad que se extendía más allá de la puerta, una oscuridad densa, uniforme, que no permitía distinguir ningún detalle concreto, como si la linterna no fuera suficiente para atravesarla, como si la luz misma estuviera siendo absorbida antes de poder revelar lo que había dentro, y aún así, la cámara no se movía, no retrocedía, no dudaba, simplemente permanecía ahí, como si estuviera esperando una señal que nosotros no podíamos percibir. Y entonces, sin previo aviso, dio un paso adelante. No hubo vacilación, no hubo comprobación previa, simplemente avanzó. El interior de la habitación era distinto al resto del piso, más estrecho, más cerrado, como si no hubiera sido diseñado para ser habitado, sino para ocultar algo que no debía verse desde fuera, algo que no formaba parte del espacio normal de la vivienda, sino de una extensión añadida, aislada, separada. La linterna recorrió lentamente las paredes, vacías, sin muebles, sin objetos, sin nada que justificara la existencia de ese espacio, hasta que llegó al fondo. Ahí estaba, el cuerpo, sentado contra la pared, en una posición antinatural, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si en algún momento hubiera intentado levantarse y no lo hubiera conseguido, como si hubiera permanecido en esa postura durante horas o días sin que nadie llegara a encontrarlo. Nadie en la sala dijo nada, porque no hacía falta. No era necesario acercarse más para entender que esa persona llevaba muerta mucho tiempo, que la mancha del suelo que habíamos visto antes no era reciente, que todo aquello había ocurrido mucho antes de que la llamada se registrara oficialmente, mucho antes de que yo llegara a ese piso. Y sin embargo, la cámara no se detuvo, se acercó, lentamente, demasiado, como si quien la llevaba necesitara confirmar algo más allá de lo evidente, algo que no tenía que ver con la muerte en sí, sino con lo que había pasado justo antes, con lo que había provocado esa situación. «Para la imagen», dijo alguien, pero nadie la detuvo, porque entonces ocurrió. La cámara bajó ligeramente y enfocó las manos del cuerpo. Había marcas, no profundas, no explícitas, pero claras. Señales de presión, de fuerza, como si alguien hubiera sujetado con demasiada intensidad, como si hubiera habido resistencia. Sentí cómo se me tensaban los músculos sin darme cuenta, porque en ese instante ya no se trataba de una sospecha ni de una teoría, se trataba de una evidencia que estaba delante de todos, algo que no podía interpretarse de otra manera, algo que conectaba directamente con ese minuto que no recordaba. «Retrocede», dijo otro. La grabación volvió unos segundos atrás, y entonces lo vimos, un detalle que había pasado desapercibido en tiempo real, un reflejo, en la superficie oscura de una de las paredes. No era claro, no era nítido, pero era suficiente. Se distinguía una silueta, la mía, de pie, frente al cuerpo, demasiado cerca, con el brazo extendido, y en ese momento ya no quedaba nada que interpretar. No había dudas, no había margen de error. Lo que había ocurrido en ese minuto no había sido un fallo de memoria, había sido una acción que mi propia mente había decidido borrar, porque no podía sostenerla, porque no podía aceptarla.
La sala quedó en silencio absoluto durante varios segundos, no por sorpresa, sino por algo mucho más incómodo. Algo que ninguno de nosotros quería decir en voz alta, pero que todos entendíamos al mismo tiempo, porque no había otra explicación posible, no había otra lectura que encajara con lo que acabábamos de ver. Yo estaba allí, yo entré en esa habitación, y yo no salí siendo el mismo. «Hay algo más», dijo uno de los compañeros. Señaló la línea de tiempo de la grabación. Un pequeño detalle, casi imperceptible. Después de ese momento, la cámara seguía grabando. Unos segundos más. «Ponlo». La imagen avanzó. La cámara ya no estaba enfocando el cuerpo, ni la habitación. Estaba girada hacia la puerta, como si estuviera alejándose, como si estuviera saliendo. Pero antes de cruzar el umbral, se detuvo. Y entonces se escuchó algo. No venía de fuera, no venía de la sala, venía de la propia grabación. Una voz, mi voz, pero no decía nada que yo recordara haber dicho. «Ya está hecho». El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores, más pesado, más definitivo, porque en ese punto ya no se trataba de entender qué había pasado, se trataba de aceptar que había pasado. Pero lo peor no fue eso, lo peor fue lo último, porque justo antes de que la grabación terminara, la cámara hizo un pequeño movimiento, un giro leve, hacia el fondo de la habitación, hacia el cuerpo, y durante un instante imposible, la cabeza no estaba en la misma posición. Si has llegado hasta aquí, quizá ya es demasiado tarde. Suscríbete antes de que sea tu historia la próxima. Y dime en comentarios qué habrías hecho tú.